Señor reunido y también gozamos con la grata presencia de las autoridades municipales como de esta localidad también. Gracias al Señor. Hermanos, vamos a ver la bendita palabra del Señor. Es un tiempo, es un espacio, hermanos, en el que Él nos permite de poder abrir las páginas de este sagrado libro. Aquí dice que lo que está contenido acá es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, nos quedamos cortos muchas veces al pensar lo poderoso que es esto. Por eso dice acá también: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Queremos darle la bienvenida también. Ahí vemos cómo hace su ingreso nuestro hermano Roberto Juárez. ¿Qué tal si le decimos bienvenido, hermanos, con un amén? ¿Amén? Bienvenido, hermano Roberto, acá con el pueblo del Señor. Hermanos, vamos a ver la bendita palabra del Señor. Creo que no es difícil encontrar esta cita. Génesis 1:1. Génesis 1:1 vamos a leer en esta mañana. Dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta allí, hermanos. En el principio. Y ahí está la palabra creó. ¿Y quién lo creó? Fue Dios, hermanos. A la creación de Dios le vamos a llamar la obra de Dios. Y de eso queremos hablar esta mañana, de la obra de Dios. Y vea desde cuándo inicia. En el principio. ¿En el principio de qué? Pues de todo, hermanos. Desde la eternidad. Y perdura, estimados hermanos, hasta la eternidad. Ahí está la obra de Dios, hermano. Y vea cómo dice el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Capítulo 2, versículo 1. Dice así también: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ella. Hermanos, el Señor hace su obra y dice que lo termina, hermanos. Y vea la expresión que dice aquí: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ella. El ejército que hay en la tierra y en los cielos, hermanos. Toda la creación de Dios, la obra de Dios. De manera, hermanos, que
La obra de Dios está formada de acuerdo a la voluntad soberana y a los propósitos eternos, desde aquella eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y estamos analizando en esto, hermanos, en la obra de Dios, la creación, la obra creadora. Y mire qué dice Apocalipsis 4:11. Digno eres tú, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué fueron creadas? Por la voluntad de Dios, hermanos. Esa es la obra del Señor. Y Él es digno de recibir la gloria y el honor y el poder. Hermanos, en todo esto, hermanos, toda la creación de Dios, también podemos ver cómo Él se ha tomado el trabajo de poder revelarnos. Fíjense, hermanos, se cuenta de un niño en la playa que había hecho un agujero ahí en la arena, ahí en la playa. Había cavado ahí un agujero y con un recipiente que él tenía se iba a traer agua ahí del mar. Traía su agua y lo vaciaba ahí en el agujero que había hecho. Lógicamente, cuando este muchacho dejaba el agua e iba por otro viaje, cuando venía en el agujero, se había exprimido, el agua se había filtrado en la arena. Y hacía esto una y otra vez, y una y otra vez. Y alguien le pregunta: niño, ¿pero qué estás haciendo? Es que voy a pasar el mar, lo voy a pasar en ese agujero que yo acaba de cavar. Y la persona le dice: muchacho, eso no se puede. ¿Cómo vas a creer que dentro de ese agujero que tú acabas de hacer quepa toda esa inmensidad? Todo ese mar no cabe allí. Hermanos, y esto nos ilustra la obra del Señor, como aquel vasto mar que a veces queremos comprender toda su expansión o su dimensión, queremos trasladarlo dentro de esto, hermanos. Dentro de nuestra cabeza queremos trasladar eso. Y hermanos, de verdad, eso es imposible, ¿verdad? La obra de Dios es grande, inmensa, y nuestro entendimiento es diminuto. Hace unos días veía una imagen en las redes sociales del tamaño del planeta Júpiter y que habían puesto ahí el planeta Tierra. Hermanos, el planeta era diminuto en comparación de aquel gigantesco planeta llamado Júpiter. Y si eso era chiquitito, hermanos, comparémoslo con el Sol. Si la Tierra cayera dentro del Sol, pues ni se notaría, hermanos. Y dentro del planeta Tierra, ahí está usted, ahí está usted, allí estoy yo. Y todo nuestro ser no es el tamaño de nuestro cerebro. Todavía se reduce más nuestro cerebro, hermanos. Para que lleguemos a comprender la obra de Dios es grande, hermanos. Esto es imposible. Pero Dios se ha tomado
el trabajo, hermanos, y ha hecho una obra reveladora. ¿Se recuerda del Salmo 19 que dice? Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Se ha tomado usted el trabajo de poder alzar la vista al cielo y contemplar la creación de Dios? Allí está, ahí está narrada, ahí está descrita la obra de Dios. Los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra a otro día. Miren, hermanos, cómo está esto. Pero no entendemos este lenguaje de los astros. Nuestra mente no comprende, hermanos. Pero el Señor se ha dado la tarea de revelarnos. Y en parte hemos captado algo, hermanos. Romanos capítulo 1, verso 20 dice así también, quizá lo tenga de memoria, pero leámoslo así de manera rápida. 1:20 de Romanos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El ser humano no puede decir: yo no conozco, no puedo conocer a Dios. Dice que aun las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles. Y esto desde la creación del mundo. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Estimados hermanos, en estos últimos tiempos, dice la carta a los Hebreos, nos ha hablado, capítulo 1, verso 1, nos ha hablado a través de quién. ¿De quién dice ahí, hermanos? De Jesucristo. Miren cómo es esto, hermanos. Las palabras de Dios se hicieron carne. Así dice la palabra, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesucristo vino a revelar muchas cosas que se desconocían de Dios, que era un misterio. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y dice: grande es este misterio, pero que fue revelado, anunciado por los ángeles, creído en el mundo. Y hermanos, vemos lo que continúa ahí y la realidad que se ha hecho en nuestras vidas. El Evangelio llegó a usted, llegó a todos nosotros, de manera que pudimos percibir lo que estaba oculto, fue hecho para nosotros. Ahí vemos la obra redentora también, hermanos. Porque vean, la palabra de Dios dice que Dios vio desde los cielos a los hijos de los hombres, a ver si había algún entendido. Y todos se habían desviado a uno. No había nadie, hermanos. Fuimos entonces constituidos como enemigos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto me pone a pensar, la gran creación de Dios, la obra de Dios, entre ellas estábamos nosotros también como parte de la creación. Miren, que Dios hizo todo lo que se ve en 6 días. Y como corona de la creación, hizo al hombre, como quien dice, y ahora haré lo mejor, e hizo al hombre y a la mujer para terminar su creación. Pero vimos el capítulo 1, verso 2, que
ya estaba desordenado y vacío la tierra, hermanos. Hay ese fenómeno siempre, que lo que Dios hace se distorsiona. Y ahí estaban el hombre y la mujer constituidos como enemigo de Dios. Y por eso, hermanos, mire, el apóstol Pablo dice que la condición del hombre era que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Esa era la condición del hombre y de la mujer. Pero gracias a Dios que descubrimos la fórmula secreta de que en nosotros haya vida y vida eterna. Y usted que ya tiene a Cristo en su corazón, tiene vida eterna. Y si usted aún no lo tiene, no espere más. Entréguese al Señor. Pero hermanos, si estábamos como enemigos, ahora viene el trabajo de Dios, la obra reconciliadora. Y dice la palabra del Señor en Romanos también, capítulo 5, acá, y el versículo 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. El poder de Dios desde el Edén, hermanos, en la creación, y la misericordia allí en el huerto del Edén. Pero que también, hermanos, hubo justicia, juicio, en el caso como aquella generación antediluviana, en el caso de aquella revelación de la humanidad en la Torre de Babel, y como en la encarnación de Cristo, en la muerte de Cristo y el nacimiento de la iglesia, y ahora la obra evangelizadora. Eso lo encontramos desde Génesis hasta las cartas apostólicas. La obra presente, el crecimiento de la iglesia, hermanos. Se nos dijo que ya son 100 años que la sana doctrina, que las asambleas cristianas entraron a Guatemala. ¿Cuántas asambleas hay ahora? El crecimiento de la iglesia es parte de la obra presente del Señor. El ministerio del Espíritu Santo, la obra evangelizadora. Pero que también tenemos por delante la obra de Dios en el futuro, cuando seamos parte del arrebatamiento. Los juicios futuros y el estado eterno. Hermanos, son los 3 tiempos en que la obra del Señor se manifestó, se manifiesta y seguirá manifestándose. Y entre esto, hermanos, entre la obra del Señor, aquí podemos ver, hermanos, que hay algo muy importantísimo. Entre toda la obra de Dios está aquella obra que hace el de llamar, el de traer a alguien para su servicio. Qué maravilloso, hermanos, es este privilegio. Porque Dios puede escoger a hombres tal vez pudientes económicamente, hombres con preparación académica de lo mejor. Pero hermanos, el Señor lo llamó a usted, hermano, a usted, hermana. El Señor nos ha dado ese privilegio. No importa la situación que tenga usted, económica o social, el Señor lo ha llamado a realizar su obra. Y claro, ha llamado, un llamado general, hermanos, en donde hay que realizar la tarea del Señor. Un llamado a realizar la tarea
Y Él pide que se haga este trabajo con diligencia, hermanos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, porque ha sido seleccionado a ser parte de su obra, a contribuir en la obra de Él. Él pudo seleccionar solo ángeles, enviar ángeles para que hiciera el trabajo aquí en la tierra, pero hermanos, lo seleccionó a usted, hermana, nos seleccionó. Qué privilegio maravilloso, ¿verdad? Pero además del llamado general, hay un llamado específico. Al apóstol Pablo se le dijo, o ahí se describe de él en el capítulo 9 de Hechos y el verso 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Instrumento escogido me es este. ¿Por qué hay una escogencia especial? Porque hay obras específicas donde el Señor quiere utilizarlo a usted. Descubrir ese llamado personal y vivir para cumplirlo es una de las tareas más agradables que ha sido dada a nosotros en calidad de creyentes. ¿Lo está haciendo? ¿O está queriendo abandonar el trabajo? Y si usted está sintiendo el llamado, hágalo, hermano, y con diligencia. Cuando el Señor se dirige a usted, hermanos, hágale caso. Porque usted se resiste, Él puede desecharlo y utilizar a alguien, pero usted habrá perdido su oportunidad. En el caso de Abraham, fue llamado: vete de tu tierra y de tu parentela. Dejar todo y sin saber a dónde iba, pero él descubrió quién lo estaba llamando y sabía quién era él y le obedeció. Moisés tuvo las evidencias de quién lo estaba llamando también, ¿verdad? Aquella zarza que ardía y no se consumía. En el caso de los discípulos, el Señor Jesucristo los fue seleccionando y los llamó. Y me llama la atención aquel hombre llamado Mateo, cobrando impuestos, pero cuando le dijeron sígueme, dejó todo y siguió, hermanos. Y dejó todo de una vez y para siempre, hermanos. Muchas veces nosotros queremos servir en el Señor, pero queremos hacer algo todavía de nuestra vieja vida. Y no es posible, hermanos. El apóstol Pablo, él expresó: por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pero él dice: pero no he sido yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Y cuando él llama, hermanos, cuando usted descubre la voz de Dios que lo está llamando, ese llamamiento es confiable, que no le quepa la menor duda, hermanos. Él dijo: he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hombres grandes, destacados, hombres en la fe en los tiempos pasados, como en el caso de Juan Wesley, él pudo decir: lo mejor de todo es que Dios ha estado con nosotros. Hombres conocidos como veteranos de 1000 batallas, pero que descubrieron lo que dice el Salmo 117.
La fidelidad de Jehová es para siempre. Para siempre, hermanos. Y para que Dios llame a alguien, no hay no están los requisitos ahí estandarizados o el molde, hermanos, o una fórmula para que sigamos todos. Dios sabe llamar a sus hijos de diferente manera. Lo hace con principios eternos, en el justo momento, y lo va a llamar de acuerdo a sus designios. Hermanos, el llamamiento de Dios a su obra. Podemos dividirlo también que si, ¿de dónde se origina el llamamiento? De Dios. Entonces, podríamos dividirlo por su origen. Hermanos, y por su origen podemos decir que es santo. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo: conoce al Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y dice que ese es un fundamento de Dios, un fundamento firme, como un sello que hay, ¿verdad? Conoce al Señor a los que son suyos. Es un llamamiento santo por su origen, porque viene de aquel que es santo, santo, santo. ¿Y para qué nos llamó? Hay un llamamiento con un destino trazado. Y por el destino, hermanos, el llamamiento es celestial, porque para allá vamos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, Hebreos 3:1, perdón. Participantes del llamamiento celestial. ¿Y de dónde viene ese llamado? Es un llamado de excelencia, hermanos, porque no hay otra autoridad máxima que Él. Por la excelencia es un llamamiento supremo, hermanos. El apóstol Pablo dijo, Filipenses 3:14, seguramente lo tiene en mente: prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ejemplos de hombres que fueron llamados, hermanos, hay muchos en la palabra del Señor. El apóstol Pablo escribe diciendo a los romanos: llamados a ser santos, llamados a ser de Jesucristo y amados de Dios, santos. Miren cómo nos llama. ¿Para qué nos llama el Señor, hermanos? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pasajes como el de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, que Dios nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí hay hombres que no resistieron el llamado, como Abraham. Deja su tierra y su parentela y sigue al Señor, sin tener un destino seguro en la tierra, pero porque él había puesto la mirada en aquella ciudad cuyo fundamento y arquitecto era nuestro Señor. Encontramos a Moisés. Hermanos, dándonos los principios de liderazgo,
En Abraham veíamos los principios de la fe, hermanos, confiar sin saber, sin ver físicamente, pero puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. En el apóstol Pedro vamos a encontrar un ejemplo de cómo un hombre común y corriente, como teniendo un oficio de pescador, se convierte en un pastor. Y como el apóstol Pablo también, hermanos, alguien que va a un lugar, en un terreno en donde no hay creyentes, y que ahí dejaba establecidas las congregaciones. Pionero y plantador de iglesias. Para muchos en el pueblo del Señor no tienen definido el llamamiento. Y piensan que el deber, cuando se presenta una necesidad, ese es el llamamiento que Dios le ha dado. El de solventar o suplir una necesidad en la congregación. Otros dirán que el llamado es el de la gran comisión, el de ir y predicar el evangelio a toda criatura, el de evangelizar. Pero hermanos, a veces tener esto en mente ha causado tragedias, porque no ha sentido el llamado real del Señor y lo hizo solo para solventar una necesidad. O piensa que por la gran comisión que el Señor dejó y se ocupa allí. Claro, esa es tarea de todos, hermanos. Pero hay llamados específicos. Otros han ido y dicen, yo soy un llamado del Señor. Van sin ser enviados. ¿Y qué pasa? Caen en el camino. Y hermanos, hay consecuencias gravísimas, lamentables, que han dejado un sabor amargo en la boca de ellos y de la congregación, porque no han sido llamados. La palabra del Señor nos habla por lo menos de 3 llamados, 3 llamamientos a la salvación. 1, Mateo 11:28, así nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si usted obedece, está acudiendo a un llamado del Señor y tendrá un llamado eficaz. Pero está otro llamamiento, Romanos 12:1, lo conoce, ¿verdad? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto. Dice ahí racional, un culto con el uso de la razón, ¿verdad? Un llamado entonces al sacrificio, ¿verdad? Yo soy creyente, pero con que yo soy salvo, hasta ahí. Pero que me sacrifique por otros, hermano, eso no es lo mío. Pero está el llamado al sacrificio, hermanos. Es la consagración y el discipulado. Y está el otro llamado al servicio. Venid en pos de mí
y os haré pescadores de hombre. Marcos 1:17. Al servicio. Cantamos, quiero seguir las pisadas del Maestro, pero solo es de labio. Porque cuando las huellas del Maestro van por aquel valle de sombra y de muerte, usted se hace a un lado, ¿verdad? Pero aquel que sigue las huellas del Maestro, hermanos, se ha convertido en un siervo del Señor. No importa la senda, seguiremos la senda que el Maestro trazó, dice nuestra alabanza también, ¿verdad? Un llamado al servicio. Es nuestra tarea entonces de averiguar si a qué lugar nos ha llamado el Señor. Tenga en mente esto, hermanos. Me viene a la mente lo de Gedeón. El espíritu de Jehová se poseyó sobre Gedeón. En el hebreo dice allí, en el hebreo dice que podríamos traducirlo como el Señor se vistió de Gedeón. Era Gedeón, se miraba a Gedeón, pero adentro estaba el Señor. Como quien dice, Gedeón, la ropa que tenía era Dios. Así quiere usarlo a usted. Venga al servicio del Señor y esté dispuesto a ser utilizado por el Señor. Que Él bendiga su palabra.